el COVID a nuestro país. Bueno, Lucho, ¿qué pasó con su tocayo para empezar ya el resumen informativo de la mañana 8:30 con Luis Ñeco? Cuéntenos. Sí, pues va a ser formalizado mañana por delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar, lesiones leves. ¿Cómo ocurre esta situación? El día 2 de junio, según lo que ha establecido la denuncia de la víctima, Luis Ñeco fue a dejar a su hijo, donde la madre de ellos se encuentran separados, estaban en las típicas visitas, él fue a dejar a su hijo, según lo que denuncia la víctima, ella se habría demorado en llegar, después de eso Luis Ñeco le empieza a enviar mensajes, la comienza a llamar y posterior a esta situación, cuando ella llega, tienen un entrevero. Según lo que confirman distintos portales y lo que explica también la denunciante, en aquella oportunidad Luis Ñeco la habría tomado del cuello, la habría empujado y ella se habría golpeado contra un muro. A raíz de esta situación, ella denuncia este hecho, va a constatar lesiones. En la constatación de lesiones lo que se argumenta es que la mujer termina con lesiones leves, con un hematoma en el cuello y con lesiones también en la cabeza. Y posterior a ello, previo a la formalización de cargos, se establece una medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima por parte de Luis Ñeco. Pues bien, esta denuncia avanzó y termina en que se fije la formalización de cargos para el próximo martes. Para mañana se va a formalizar cargos en contra de Luis Ñeco por lo que les decía, delito de lesiones en contexto de violencia intrafamiliar. Ya le ha traído problemas esta situación a Luis Ñeco porque las marcas que a él lo auspiciaban ya decidieron bajarlo a él de sus campañas publicitarias a la espera de lo que vaya a ser esta formalización de cargos del día martes. Y también y además por lo que me faltaba ayer, también la participación en Mega. Eso te iba a decir, Lucho, según lo que informaban varios medios de comunicación, le suspendieron la participación como jurado del programa de talentos de Mega, ¿no? Entonces, y la formalización será el día de hoy. Quizás en esta formalización, tal cual como ocurre siempre, mañana la formalización vamos a conocer quizás más detalles del contexto en el cual se dio esta lamentable situación, ¿no? Lucho, ayúdame con la temporalidad, que he escuchado distintas versiones. ¿Cuándo fue esta agresión? ¿De cuándo es la denuncia? ¿Es de ahora? Porque algunos hablan de una denuncia antigua, porque como es ex esposa, ¿no es cierto? Otros hablan que la denuncia fue ahora, pero ¿cuándo ocurrió el hecho? ¿Cuándo fue la denuncia? ¿Están en un rango en el momento? ¿Fue después? La denuncia al parecer fue ahora hace poco, 1 o 2 días atrás aproximadamente. 2 de junio. El hecho ocurre el 2 de junio. Pero según lo que tenemos entendido, no se hace en ese mismo momento la denuncia, sería unos días después. ¿Por qué? Porque hasta donde tenemos entendido, cuando se realiza la denuncia, entre que se investigue y se haga la formalización de cargos, es un plazo muy breve. Entonces la denuncia debe haber sido puesta hace muy pocos días, pero el hecho ocurre el 2 de junio. El hecho habría ocurrido el 2 de junio, pero me imagino que ella fue a constatar lesiones inmediatamente después de que esto pasó. Y luego de la constatación, de lesiones fue inmediata. Pasó un par de días y ahí entonces ella interpuso la denuncia ante la fiscalía. No, supuestamente la agresión habría sido el 2 de junio y la denuncia habría sido hace pocos días atrás, nos aclara Lucho. Es que ahí es donde yo no he logrado hacerme el panorama claro, Luchito. Nunca he podido entender la cronología de este hecho. Lo que sí es importante, porque como la cronología no está clara y hay muchas versiones, es que esto es todo ahora. No es que es una agresión hace... No es ahora, hace poco. Es que mucha gente escuchaba ayer en algunos programas, la radio, etcétera, pensaba, porque por el mismo que se cree nosotros, ex esposa, pensaba que era una agresión de 4 años, 5 años atrás, que venía a conocerse ahora y estaba la denuncia ahora. Entonces, lo importante, yo lo estoy tratando, Lucho, de verbalizar y de comentar aquí, Monse, es básicamente para que haya más, para que la gente entienda más el contexto y se ajuste a la información. Entonces, todo el hecho y toda la situación es de ahora, es de junio. Es ahora. Mira, lo que establecen las informaciones tanto de Fiscalía como Carabineros es que la agresión se habría producido el 2 de junio. Ahora, la semana pasada, el 2 de junio. De eso pasa 1 o 2 días al parecer y se presenta la denuncia.
Hay un tema que es bien claro con eso. Las lesiones que tiene la víctima son lesiones leves. Y por lo mismo, las lesiones leves, si tú las contatas 3 o 4 días, es posible que ya no estén. Claro. Entonces, por eso, las lesiones del día 2 de junio, está constatada la lesión. Sobre la base de la lesión es que la Fiscalía fija la fecha de formalización y establece también el delito. Finalmente, las lesiones pasan a ser el comprobante más importante, junto con otros también, declaraciones, pero el más importante para la Fiscalía es el comprobante de las lesiones. Entonces, con eso es que se fija la fecha de formalización de cargos. Y como te decía, se establece que la agresión habría ocurrido el día 2 de junio. Por eso te digo, hay un lapso ahí al parecer entre 1 o 2 días entre que se coloca la denuncia. En ese plazo también, desde que se pone la denuncia hasta mañana, que es la formalización, Luis Ñeco está con una medida cautelar de no acercarse a la víctima, medida cautelar precautoria, previo a la formalización de cargos. Y mañana es cuando se va a realizar finalmente la formalización de cargos. Así O sea, es, y en el fondo, y esto fue el sería miércoles, agresiones, este tipo de agresiones, Lucho, son agresiones leves, ¿no es cierto? Agresiones, no, lesiones leves o lesiones menos graves, no sé exactamente en este caso. Claro. Pero lesiones leves en contexto de violencia intrafamiliar. Claro, y que se agravan cuando es en el contexto de violencia intrafamiliar respecto a lesiones leves en otro contexto de una riña callejera, por ejemplo. En ese sentido, el contexto de violencia intrafamiliar lo hace ser más gravoso que otro tipo de lesiones menos graves. Vamos a... Claro, Monse, para explicar, Julio, muy breve. Dale, Luchito, cuando dale. se habla de lesiones leves, habitualmente son moretones, magulladuras, hematomas, ese tipo de lesiones. Cuando estamos hablando de fracturas, ya pasa a lesiones graves, que tiene una penalidad mayor. Y en el caso, como muy bien lo decía la Monse, de la violencia intrafamiliar, en el caso de haber alguna condena, las lesiones leves, por eso se le pone ese apellido, en contexto de violencia intrafamiliar, pasan a ser un agravante. Claro, no, es que, pero... Ni leves ni nada. En el caso de haber condena. Sí, ni leves ni nada. Estamos en un estándar, estamos en un momento, además, donde no a la violencia, de ninguna naturaleza. No, claro, estoy haciendo la explicación Luchito, judicial, Julio. Te entiendo perfecto, estoy haciendo una bajada editorial. Claro. Lo que tú estás explicando es información y bienvenida sea. Estamos todos tratando de informar objetiva. Y estamos tratando todos de informar bien. Lo que pasa es que estoy haciendo un pie editorial en el sentido que la violencia no más. O sea, no puede ocurrir esto que ocurrió, y por eso ha sido condenada, esto ha sido condenado transversalmente. Claro, aquí está en el juego también, vamos a hablar de la dignidad de 2 personas y Luis Ñeco es un actor, trabaja también con su imagen, ¿no? Entonces es bien fregado el tema para él, por eso hay que ser lo más transparente y ecuánime posible en esto, digamos, pero la bajada editorial es que no a la violencia no más. No más esto que fue un empujón no más, que fue un cachuchacito no más que se escuchaba, no, es que ¿sabes qué? Me dio la cuestión y le pegué, no, o sea, no más, no, el estándar es cero. Lucho, escuchemos al abogado es la abogada de la víctima. Se llama Francisca Millán, escuchemos. Es una situación lamentable y como abogadas de la víctima nos hemos enfocado especialmente en evitar o a lo menos disminuir los niveles de revictimización que significa la exposición de materias de este tipo cuando involucra a personas de carácter más conocido y sobre todo además, como es el caso de nuestra representada respecto del actor Luis Ñeco, cuando existe un hijo en común. Hacemos un gran énfasis en la intolerancia respecto de la violencia en contra de la mujer, sin embargo también un llamado a respetar y resguardar a aquellas víctimas que no desean verse expuestas en un escenario como este. Los cursos legales se encuentran ya en camino. El día martes hay una audiencia de formalización en la cual representaremos a la víctima y esperamos, ¿cierto?, que esto siga su curso. Bueno, una situación, por cierto, nunca está de más decirlo, ¿no? Muy condenable todo tipo de violencia. Respecto a los hechos,
Bueno, según detallan aquí vamos los documentos judiciales, ocurrieron efectivamente el 2 de junio, cuando el actor fue a buscar al hijo menor de edad, que tienen ambos, para luego llevarlo al departamento de la mujer ubicado en la comuna de Ñuñoa. Sin embargo, ella demoró en llegar a la hora acordada, lo que provocó que Ñeco comenzara a llamarla y enviarle mensajes para manifestar su molestia. Al llegar al departamento, inició una discusión con el actor, quien la tomó del cuello y empujó hasta la cocina, llevándola hasta la pared, donde golpeó la cabeza de la víctima. Terrible. El parte médico indica que la víctima tiene un hematoma en la zona del cuello y un traumatismo en cabeza y en cuello. Tras presentar la respectiva denuncia, Luis Ñeco quedó bajo la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima hasta la formalización el próximo martes por el presunto delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Ese día la medida podría mantenerse o revocarse según decida el tribunal. Exactamente, bueno, el artista enfrentóse a la justicia por el delito de lesiones menos graves en contexto de violencia intrafamiliar. Así está la situación, ¿no, Lucho? Bueno, es además una figura, por cierto, tan conocida en el medio local por actor de teleseries, de series internacionales, de películas, pero también es un actor que ha tenido harta voz en el tema político, ¿no? Harta intervención, harta polémica también. Cuando en algún momento en el primer, me acuerdo, campaña de Sebastián Piñera también, él justamente mostró su posición. Actualmente se había informado que era parte también de los artistas que apoyaban a Ignacio Briones, a Evópoli, en su campaña presidencial. Entonces es un personaje no solo conocido por su larga y nutrida trayectoria actoral, sino que también por ser un personaje muy activo en el tema político, por ser un personaje también muy activo en redes sociales. Y ahí veíamos hace un ratito atrás una imagen que él mismo subió desde la clínica en la cual estuvo internado, a propósito de que estuvo con COVID positivo, ¿no? Sí, pues. Él estuvo con coronavirus y esa fue hace un par de semanas. Hace un par de semanas atrás. Entonces esa es una de las imágenes que él difunde a través de sus redes sociales respecto a la hospitalización, que en cierta medida en ese momento fue casi preventiva. Tuvo algunas dificultades o se sentía mal y ante la situación decidió acudir entonces a la asistencia médica. Bajó harto de peso, todo fue hace 4 o 5 semanas. No recuerdo bien cuando se conocieron estas imágenes. Hasta donde yo estaba informado, Monse, pertenece al comando de Briones. Formaba parte del comando de Briones, Luis Ñeco. Entonces, como bien tú dices, claro, siempre fue muy activa su participación, su voz en la ciudadanía, no solamente como actor, sino que también como un personaje con opinión, un personaje que ha participado en la escena política también. Así que, bueno, la verdad es que la situación es muy lamentable todo lo que ha ocurrido, y no nos cabe otra cosa que decir de que todo esto es muy condenable, ¿no? La violencia intrafamiliar es una escalada, ¿no? Entonces, por eso no hay que justificarla de ninguna manera, ni en su inicio, por favor, ni aunque sea leve, porque después empieza a crecer.